hace escasas semanas se han podido ver auroras boreales en la Sierra Norte de Sevilla, ¿eh? O sea, una cosa espectacular, cuando todo el mundo se va a Noruega, a Suecia, para ver estos fenómenos que suceden en la magnetosfera, cuando hay partículas que chocan contra la atmósfera. Y bueno, pues es que hasta en la Sierra Norte, pero como bien ha explicado en esto, dentro de poco vamos a poder ver auroras boreales. El sol está súper enfocado, no sé lo que le hemos hecho. Ahora lo veréis ahí, nosotros lo hemos mirado estos días y tiene unas llamadadas impresionantes, ¿eh? Muchas manchas también. La mancha es como el bigote del sol, cuando salen muchas manchas, está otra cosa. Bueno, un aplauso para el sofocón que tiene. Es un momento especial para él. Hay muchos amigos y algunas familias por aquí y él no quiere dejarle con la miel en los labios. Se va trabajando mucho y estoy seguro que va a encantar bien. Hola. Me podéis disculpar el problemilla técnico que me salgo del pellejo ahora mismo porque no sé si ya podía hablar, ¿no? He creado mi familia de voluntarios, de todos lados, amigos. Y bueno, a ver si por fin podemos. Ya sé que había mucha carga de información con la anterior charla. Ahora mismo vamos a tocar un poquito más cerebro. Y bueno, yo voy a hablar sobre las estrellas, sobre lo que ocurre en el interior de las estrellas. Y bueno, cómo se forma, cómo evoluciona a lo largo de los millones de millones de años y cómo muere finalmente, cuáles son los procesos que se dan para que finalmente mueran y nos muestran esa imagen espectacular que a ver si podemos ver. Bien, vamos a comenzar con esta diapositiva. Vamos a ver lo que nos dice la Real Academia Española sobre qué es una estrella. He cogido de todas las definiciones que pone, todas ellas. La primera nos dice cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche con luz y color. Y es la 10ª cuerpo celeste que emite radiación luminosa, calorífica, etcétera, producida por reacciones termonucleares, por ejemplo el Sol. Ya está un poquito más compleja, ya nos dice bueno, que emite radiación y que está producida por las reacciones termonucleares en el exterior. Vamos a ver, sobre todo ahora, cómo un ser humano, los científicos a lo largo de la historia, sin poder ni siquiera acceder a ninguna estrella, evidentemente, tan solo analizando la luz que nos llega, hemos podido saber que efectivamente se hacen reacciones nucleares y la composición química de los electrones. Vamos a ver ahora rápidamente, 4 diapositivas, qué es lo que se conoce de la luz y qué es lo que nos importa a nosotros para conocer de lo que se componen las estrellas. Y como digo, vamos a ver cómo funciona la naturaleza de la luz. Como bien sabéis, imagino que os suena, el espectro electromagnético, ya los ápices en esto. El espectro electromagnético es toda la banda de radiación en la que se expresa la naturaleza, desde las ondas menos energéticas, las ondas de radio, que funcionan las radios, microondas, infrarrojos, que es donde funcionan, por ejemplo, los bandos de distancia de la piel, hasta las más energéticas, que son ultravioletas, que no se pagan seguro de las playas, son peligrosas para la piel humana, rayos X, que se usan en medicina, en tratamiento de imágenes, y las más energéticas, rayos gamma. Y en medio hay una pequeña ventanita, que de todas las radiaciones en las que la naturaleza se expresa, solo esa ventanita la que los humanos pueden ver. Esto es así porque a lo largo de la evolución, nuestra estrella, el Sol, emite su pico de radiación en luz visible, concretamente. Así que los humanos han tenido que adaptarse a lo largo de millones de evolución para ver concretamente esa longitud de onda. Por el momento no podemos ver ninguna longitud de onda más. Y bueno, ya desde los estudios de Newton, el siglo XVIII, de la luz, él vio que cuando la luz atravesaba un prisma, se dividía en color. Al igual que el sonido, los rangos de frecuencia del sonido se expresan en tonos graves, tonos agudos, pero la luz se expresa en color. Desde las ondas menos energéticas, que corresponden al color rojo, hasta las más energéticas, que corresponden al color azul y violeta. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se empezó a estudiar la interacción entre la luz y la materia, que es lo que da nombre a la espectroscopía, aparte de ser una palabra difícil de pronunciar. La espectroscopía estudia la interacción entre la luz y la materia. ¿Qué es lo que se vio aquí en la Tierra, en los laboratorios? Se vio que cuando la luz atravesaba un gas frío, resulta que los átomos de ese gas se excitan, se calientan, llegan a un estado de excitación, porque roban energía a la luz, a esos fotones, roban luz a una longitud de onda muy concreta,
Y cuando detectamos la luz al final, esto ocurre aquí, una fuente de luz que pasa a través del gas. Y lo que detectamos ahí, cuando la luz atraviesa un gas vacío, los átomos se excitan, roba luz y deja una especie de marca, esta línea negra, un espectro, el espectro es una palabra viene de huella, es una especie de línea negra. Es decir, eso nos delata que por el medio la luz ha pasado por gas, ha pasado por átomos, los cuales han robado energía para alcanzar un estado de excitación. Y además roban una energía que se puede medir, que es muy concreta y depende de cada elemento químico. Cada elemento químico tiene sus propias líneas espectrales, por eso se dice que las líneas espectrales son el código de barra de los elementos químicos. Lo que nos interesa a nosotros es esta absorción. También hay otro proceso paralelo, que es el proceso de emisión, que cuando el gas ya está caliente y quiere volver a su estado de equilibrio, expulsa la energía que lo necesita para volver a ese estado de equilibrio y expulsa y lo hace emitiendo las longitudes de onda que robó cuando estaba frío. Las mismas que absorbió cuando estaba frío, pues cuando está caliente y vuelve a su estado de equilibrio, emite esas longitudes de onda concreto. De manera que si solapamos absorción y emisión, tenemos el espectro continuo completo. Vamos a ver qué ocurre un poquito con más de detalle a nivel cuántico. En esta imagen lo que tenemos es a la izquierda, o sea, el átomo de hidrógeno, a la izquierda el proceso de absorción y a la derecha el proceso de emisión. El átomo de hidrógeno, como ya sabemos, está formado por un núcleo en el centro, con un solo protón, y una serie de electrones orbitando alrededor del núcleo. Esos electrones orbitan alrededor del núcleo en unas órbitas muy complejas de energía, desde las menos energéticas, que están alrededor del núcleo, hasta las más energéticas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega un fotón de luz, la luz interacciona y pasa a través del gas, de los átomos de hidrógeno, o de cualquier otro gas, ese electrón roba una cantidad muy concreta de energía del fotón que incide de luz y salta aumentado a un orbital de mayor energía. Se va, por ejemplo, aquí el orbital 2 al 3. Eso deja, cuando detectamos la luz, que ya atraviesa el gas, deja esta línea, que en este caso corresponde al color rojo, la longitud de onda corresponde al color rojo. Eso nos da una idea de que efectivamente la luz ha atravesado gas en su camino. Aquí el proceso de emisión contrario, cuando vuelve al proceso de estado de equilibrio, el electrón ya no necesita ese fotón, expulsa la energía y emite concretamente en esa longitud de onda exacta que hubiese absorbido cuando estaba frío y se excita robando esa energía. ¿Qué ocurrió? Esto se había hecho ya en un laboratorio, hecho experimentos, y cuando se miró, ya se estudió más en detalle la luz de muchas estrellas, presentaron concretamente una línea de absorción que corresponde a la transición del átomo de hidrógeno, desde los niveles 2 al 3, que hemos visto antes en el imagen. Se vio concretamente esta línea, que se conoce como línea H-alfa, y a partir de ahí, eureka, pues, a hidrógeno a la estrella. La primera vez que se supo de que estaban hechas las estrellas, ya se van a empezar como de luz, Menea, Dios. Aquí ya se supo que la vida prácticamente gases, hidrógeno y helio en la estrella. Por ejemplo, esta imagen del espectro solar, son las líneas espectrales del hidrógeno y esta es del helio. Y por tanto aquí se supo por primera vez, esto fue un paso para la física, la ciencia en general, que efectivamente había gases y era se supo la composición química de la estrella, había gases. Y bueno, aquí quiero recordar a este grupo de astrónomos. Resulta que a finales del siglo XX, principios del siglo XX, hubo un astrónomo en la Universidad de Harvard, se llamaba Pickering, y reunió a un grupo de astrónomos para que midieran el espectro de muchas estrellas. Consiguieron medir el espectro de más de 10.000 estrellas. Y a la posteridad pasaron con el nombre de las calculadoras de Harvard, en honor a esa científica. Una de ellas, Annie Cannon, estableció un sistema de clasificación espectral acorde a la temperatura. Y es la que hoy en día, digamos, ese sistema que ella inventó es la base del que se usa hoy en día. Bien, el siguiente punto vamos a ver ahora las características generales que presentan todas las estrellas, rasgos generales. Vamos a centrarnos un poquito más. Bien, las estrellas en general son esferas de plasma en estado de equilibrio. El plasma es el cuarto estado de la materia, que es el que con el que gobierna. No es ni líquido, ni sólido, ni gas, sino que se puede considerar un fluido, es como un gas ionizado. Un gas ionizado significa que los electrones del átomo, al haber mucha temperatura, han huido completamente, y los protones viajan libremente por el medio, adquieren mucha temperatura y son susceptibles de recombinarse unos con otros.
y se considera lo que se conoce en física como un gas ideal. Un plasma sería un gas ideal en el que las partículas viajan libremente, tienen buenas propiedades electromagnéticas y por lo tanto conducen muy bien el calor. Las estrellas nacen en el interior de grandes nubes de gas y polvo en el espacio interestelar de forma cíclica. Forma cíclica quiere decir que cuando muere una estrella, que luego veremos algunos de estos procesos lo veremos un poquito más en detalle ahora. Cuando muere una estrella, vuelve a dejar una nube, una nebulosa, y a través de esa nebulosa vuelven a crecer otras estrellas de forma cíclica. Nuestro Sol, concretamente, si no me equivoco, de tercera o cuarta generación, es decir, nació a través de una explosión, de una estrella anterior. Y por tanto, pues, esto se sigue haciendo de forma infinita, infinita lo que sepamos. Las estrellas emiten radiación efectivamente a causa de la fusión termonuclear que se hace en el interior, que veremos ahora más en detalle, y generan nuevos elementos químicos. Una cosa muy curiosa es que más del 60% de estrellas que observamos a simple vista, esos puntos de luz, son en realidad estrellas dobles o múltiples, girando una alrededor de la otra, porque realmente girando todas alrededor de su centro de masa. Es decir, si apuntamos con el telescopio esos puntos de luz, muchos de ellos, más del 60% son estrellas dobles, dos estrellas girando alrededor del centro de masa o más estrellas. En recientes estudios se han comprobado que esos sistemas estelares incluso tienen su propio sistema planetario. Si nos situáramos en un planeta de ese tipo, veríamos dos, tres soles o cuatro, sería espectacular. Y también últimamente se han encontrado que no solo un sistema planetario alrededor de varias estrellas, sino que cada estrella tiene su propio sistema planetario, que es más espectacular. Las estrellas también pueden agruparse en cúmulos, como el que tenemos aquí, el cúmulo de las Pléyades, en la constelación de Orión. Se puede ver el cúmulo incluso a simple vista por un buen cielo, y si lo observamos con telescopio podemos ver estas estrellas calientes y azules. Y a gran escala las estrellas forman la galaxia. Por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay del orden de unas 400.000 millones de estrellas. La estructura interna, esto ha comentado algo en esto, vamos a pasar rápidamente. La estructura interna genérica de una estrella está formada por su núcleo denso y caliente en el interior, donde se hace la fusión nuclear. Luego viene la zona de transporte energético, zona radiativa, que es el transporte energético que se genera por la interacción de la luz con la materia, procesos como los que hemos visto antes. Zona convectiva, que como bien ha explicado Néstor también, es similar a cuando ponemos una olla a hervir, esa transferencia de aire caliente hacia arriba. Y por último la fotosfera, que es, digamos, la línea que limita la estrella del medio interestelar. Y también, o sea, fuera de la foto, esa es la última línea que podemos ver de la estrella, donde ya vemos esas manchas, esas partículas que ha explicado Ernesto también. Y fuera de la estrella, ya que no se puede ver a simple vista, pero sí se puede ver cuando hay un eclipse de sol, está la corona solar por fuera. Cuando hay un eclipse, la luna se pone en el medio de la Tierra y el Sol. Cuando la luna tapa el sol, se puede ver alrededor una corona, un anillo espectacular que de otra forma no se pudiera ver. Decir también que los fotones que se crean en el interior de la reacción nuclear se generan energía, se generan fotones. Esos fotones, la densidad del plasma es tan denso que tardan decenas de miles o cientos de miles de años en ir a la fotosfera, las capas más externas. Luego, una vez abandonan la fotosfera, por ejemplo, del Sol hacia aquí, los fotones de luz tardan en recorrer los 150 millones de kilómetros en solo 8 minutos. Pero dentro del interior de una estrella para escapar, pues necesitan decenas, incluso centenares de miles de años. Las temperaturas en el núcleo son de unos 15 millones de grados Kelvin, de media. Conforme nos vamos alejando del núcleo, la temperatura desciende un poco, de manera que las fotosferas alcanzan de medio no sé qué Kelvin. Y luego en la corona hubo una cosa muy curiosa que sorprendió a los científicos, que volvía a ver 1 millón de grados Kelvin en la corona, o sea, fuera ya del disco de la estrella. Y eso se explicó por los fuertes campos magnéticos que aceleran las partículas, los fotones y electrones que salen en los vientos solares del Sol, por ejemplo. Aceleran las partículas de tal manera que cogen una energía cinética muy grande y hace que vuelva a ver millones de grados otra vez en la corona afuera. Esto, además, hace pocas décadas que se descubrió. Bien, vamos a ir ahora, esto sí, un poco ya, nos metemos un poco en física estelar, en el sistema que os hablé antes de esa astrónoma que hizo una primer esfuerzo en la clasificación de estrellas a raíz de acuerdo a su temperatura. Esta es la clasificación ancestral que se utiliza hoy en día, que básicamente hace una clasificación acorde a su temperatura y su color. Esta es la secuencia de letra, que no está en orden alfabético,
De manera que a la izquierda tenemos las de tipo M, estrellas rojas y frías, hasta las de tipo O, estrellas calientes y azules. Justo al revés, algo que tenemos el grifo de la casa, el rojo caliente, el azul frío, que es justo al revés. Porque el azul evidentemente corresponde al color más energético, que tiene más temperatura. Y por ejemplo, una regla mnemotecnica para recordar esta letra sería, bueno, hay una frase que me gusta mucho, que otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier. Por si alguien se quiere acordar, hay otras muchas más frases. Y bueno, decir también que aunque esta imagen muestra estos tamaños de estrellas, con estos radios, como vemos que parece que son de más pequeños a más grandes, realmente hay estrellas de tipo M, que son las gigantes rojas, que son frías, son rojas, pero tienen mucho más tamaño, o sea, casi como esta estrella, casi como de tipo O. Y también hay estrellas de tipo O, calientes y azules, pero de mucho menor tamaño. Esas dos estrellas serán anomalías que ocurren en las últimas etapas de las estrellas. En este caso serán las gigantes rojas y en este caso las enanas blancas. Que como digo son anomalías que tienen que ver con la última etapa de una estrella en la que ya está a punto de morir. Nuestra estrella es de tipo G, una estrella modesta, de masa intermedia, temperatura intermedia. Luego cada letra se divide también a su vez número. Nuestro Sol le corresponde de tipo G2. Voy a poner una estrella un poco modesta. Como digo, los radios, aunque haya anomalías, estrellas que sean de tipo O más pequeño, de tipo F más grande, estas son las que se encuentran en la famosa secuencia principal, porque nos da pie a ver esta siguiente diapositiva. Este se considera el santo grial de la astrofísica estelar, el diagrama de Hertzsprung-Russell. Este diagrama fue descubierto por estos dos astrofísicos, Hertzsprung y Russell, de forma independiente. Y como que esto es una representación artística, lo que ellos vieron era que aquí este diagrama lo que compara es la luminosidad, el brillo de las estrellas con su temperatura. La temperatura aparece en el eje horizontal, ahora al revés estaba la transparencia anterior, las de tipo M a la derecha, frías y rojas, hasta las de tipo O, más caliente, es decir, la temperatura aumenta conforme vamos hacia la izquierda, las de tipo O, calientes y azules. Y en el eje vertical se muestra el brillo, aumentando desde abajo hacia arriba. Ya a simple vista podemos ver que no hay una disposición aleatoria, sino que se agrupan en cúmulos, es decir, en pequeñas asociaciones o grupos, cúmulos no, perdón, en asociaciones en el diagrama. Por ejemplo, arriba vemos las gigantes, que son las más brillantes, ya sean de tipo O o M, azules o rojas. Las más brillantes son las gigantes porque tienen un radio enorme. Luego están las más pequeñas, como las enanas blancas, que luego veremos que es una enana blanca concretamente. Enanas rojas, que son las que tienen poco brillo, están abajo del diagrama, tienen poco radio, muy pequeñitas. Y también vemos aquí una diagonal, que es bastante curiosa. No sé, la estrella, cuando se compara luminosidad con temperatura, pues no se distribuyen aleatoriamente, sino que lo hacen. Además muestra una diagonal muy peculiar, muy diferenciable, y esa es la secuencia principal. Es como si nosotros estudiáramos la altura del ser humano, la altura y el peso, y viéramos que tienen una relación realmente. Cuando se avanza en la edad, vemos que el peso y la altura van más o menos acorde. Evidentemente hay personas que son más altas y delgadas, otras más pequeñas y más pesadas, pero que sería lo que está aquí fuera, esas anomalías. Bueno, como ya digo, las estrellas, por supuesto. Pero nosotros, la altura y peso seguiría aproximadamente por una especie de diagonal también, que seguiría una expansión. Y eso es lo que ocurre aquí con las estrellas. Aquí, por ejemplo, tenemos el Sol en el centro, estrella modesta, temperatura media, brillo medio. Aquí también, por encima del Sol, un poco más caliente y más brillante, está Sirio, que Sirio, por cierto, es una estrella doble, Sirio A y Sirio B, si aceptamos un teléfono, es una estrella doble. Altair, Vega, que son dos de las tres estrellas que se forman en el triángulo de verano, que podemos ver así a simple vista. Un poco más caliente y más brillante sería Pica, Rigel, una gigante azul. Y bueno, aquí por ejemplo, en la gigante roja, o supergigante roja, tenemos como ejemplo una supergigante roja, Betelgeuse, que se hizo muy famosa el año pasado porque sufrió una fluctuación por un asteroide que pasó delante de Betelgeuse y fue observado en todo el planeta. Antares está por ahí también como supergigante roja. Y como digo, este diagrama, aparte de comparar temperatura y brillo, nos habla de la evolución de una estrella. ¿Qué quiere decir esto? Estrellas como nuestro Sol, el tipo de nuestro Sol, por ejemplo, por poner un ejemplo, acabarán su vida
consiguiendo la etapa, convirtiéndose en una gigante roca. Es decir, se enfriará porque aumentará mucho su volumen, por lo tanto pasa a la derecha del diagrama, y más brillante hacia arriba, porque en cantidad de sustancias externas, se morirá, por decirlo de alguna manera, en forma de nebulosa planetaria, que ahora veremos también más en detalle. Y en el núcleo, en el centro, dejará como remanente una enana blanca, que ya son más calientes y menos brillantes, pues son más chiquititas. Llegan aquí a estos espíritus, estos fantasmas que quedan de la estrella, como nuestro Sol. Y por eso se llaman enanas blancas, son estrellas muy calientes, pero muy poco brillantes porque son muy pequeñas. Es decir, que esto nos habla también de la evolución que va a tener una estrella. Si pusiésemos nuestro Sol en una película, ahora que está aquí, nuestro Sol iría avanzando en su etapa final, gigante roja, y luego se iría aquí como enana blanca. Bien, ahora quería hablar un poco de estructura estelar. Básicamente, vamos a ver rápidamente cuáles son las tres ecuaciones más famosas, más importantes, que modelan el interior de una estrella, los procesos físicos que ocurren en el interior. La primera ecuación, que no de miedo, la tenemos ahí, es la de equilibrio del contraste. ¿Qué significa eso? Al final, una estrella, cualquier estrella, es, como hemos dicho, una esfera de plasma que está en equilibrio la mayor parte de su vida y que libra una batalla enorme entre la gravedad que intenta colapsarlo y la fuerza, la presión que sale de las reacciones termonucleares que van hacia arriba, que intenta parar ese colapso gravitatorio. Es decir, en cualquier punto de la estrella la gravedad intenta colapsarlo y la presión recta intenta batallar contra ese colapso. Y esa presión viene de la fuerza termonuclear, de tal manera que se modela con esta ecuación. Es decir, aquí se aplica directamente el secundario inducto de la gravedad y tenemos aquí la izquierda, que es la presión. Esta vez significa derivada, es una variación. La variación de la presión es igual a la fuerza de la gravedad, con signo negativo, porque va hacia arriba. Podemos ver aquí rápidamente que el radio, por ejemplo, cuando aquí el radio aumenta, nos alejamos del núcleo y la presión disminuye. Cuando el radio disminuye, nos alejamos, nos acercamos al núcleo, la presión aumenta. Y bueno, esta es la primera ecuación de equilibrio de los radios. Segunda ecuación, la producción de energía. Para conseguir esa situación estacionaria de equilibrio, la energía que se genera en el núcleo debe abandonar la estrella. Si no, si se concentra toda la energía en el núcleo, se calienta y se destroza, se colapsa sobre sí mismo. Entonces, se supone, como hipótesis, que debe abandonar la estrella, evidentemente. Hay dos cadenas de reacciones, dos principales, que se realizan en el núcleo de la estrella para fusionar hidrógeno y helio, y son la cadena protón-protón, que es la que mostramos aquí en la imagen, y la cadena de ciclo, carbono, nitrógeno, oxígeno, que se da en las estrellas más masivas y calientes. En esta imagen muestro, solo por comentarlo rápidamente, la cadena protón-protón, en la cual se fusiona hidrógeno en helio, se usan 4 protones, 4 núcleos de hidrógeno, para dar lugar a uno de helio. Y en el proceso interno, en el camino, en esa cadena, se liberan fotones de luz, se libera energía, se libera luz y neutrinos también. Si en la naturaleza hubiéramos dicho de no emitir fotones de luz cuando fusionan, no podríamos verlo, básicamente, echamos un cielo oscuro. Si nos podemos preguntar, por ejemplo, que aquí hay se usan 4 núcleos de hidrógeno, que son, aparentemente, son más pesados que un núcleo de helio que tan solo tiene 2 protones en su núcleo. Y eso nos lo explicó nuestro amigo Albert Einstein, que le he puesto ahí arriba, con su ecuación energía, E igual a mc², bastante famosa la ecuación. Y es que es verdad que aquí hay más masa, aquí hay 4 protones, más masa que en el resultado de la fusión, pero porque se transforma en energía. Al final lo que nos dice esa ecuación es que la energía y la masa son dos caras de la misma moneda. Energía se puede transformar en masa y masa en energía. Y también nos dice que pequeñas cantidades de masa, al estar multiplicadas por la velocidad de la luz al cuadrado, genera grandes cantidades de energía. Y eso es lo que ocurre. Es verdad que tenemos aquí más masa, luego se hace la fusión en helio, tenemos un poquito de menos masa, pero porque se ha liberado energía en el interior. También se libera el neutrino, que es una partícula importante que luego en el supernova, que luego bueno, esa no es la ecuación de producción de energía. La que modela la estrella es esta, que modela el brillo, la cantidad de brillo que sale de una estrella, la N del brillo. Y nos dice esta ecuación modela el brillo que saldría a través de una superficie de una esfera. De tal manera que cuando aumentamos el radio,
tenemos una superficie mayor de la esfera, pues se emite más brillo por unidad de área y de tiempo. Y cuando el radio es menor, pues hay menor brillo, la estrella es capaz de emitir menos brillo. Siempre que valora bien el número pi es porque se tratan con área, volúmenes, siempre va a estar en círculo, va a salir siempre el número pi. Bien, ya la tercera y última opción es el transporte, modela el transporte de energía. Ya algo ha hablado de esto antes, y básicamente aquí lo que se supone es o sea, se hace la hipótesis de que si la energía tiene que abandonar la estrella, debe haber un gradiente de temperatura. Un gradiente es una variación de temperatura entre zonas de la estrella para que sea posible ese transporte de energía hacia afuera. Y bueno, hay dos mecanismos básicos, que son el de radiación, que recordemos es la integración de la luz con la materia. Eso emite cierta radiación, a través del cual se emite la energía, se transporta la energía. Y la convección, nuevamente la convección lo podemos ver, como ha dicho, en una olla hirviendo de agua, como las masas calientes van hacia arriba, creando la superficie que está arriba, mediante esas burbujas que podemos ver. Y esa es la convección. Aquí tenemos la ecuación, un poquito más, quizá más larga, pero bueno, podemos ver, por ejemplo, aquí que el radio está en el denominador en este caso. Cuanto mayor radio tengo, más me alejo del núcleo, hay menos temperatura. Cuanto más me acerco al núcleo, pues hay más temperatura. Hay otra cosa importante aquí, en esto del transporte de energía, y es la opacidad. La opacidad de un material es la resistencia que opone al tránsito libre de los fotones de luz, básicamente. De manera que cuando hay más opacidad, la luz dificulta su transporte, su viaje. Los fotones, es difícil para los fotones viajar a través de un material con mucha opacidad. Entonces la radiación se hace imposible y se activa el mecanismo de convección. Aquí lo que representamos, se representa estrellas de diferente masa, poca masa intermedia como nuestro Sol, y estrellas más masivas. Estas flechitas simularían el proceso de radiación y las flechas circulares el proceso de convección. Bueno, en resumen, depende de la masa de la estrella, el cómo se transporta la energía, de forma que en las menos masivas, toda la energía se transporta por convección. Y en estrellas como nuestro Sol, en el núcleo que es menos opaco, donde el gas está ionizado, como hemos comentado al principio, los electrones viajan y los fotones libremente, ahí sí se activa el mecanismo de radiación. Y conforme nos alejamos del núcleo, el material es más opaco, ya se van formando esos núcleos. Hay menos densidad, pero el material es más opaco, gracias a que los átomos se han formado, se han fusionado, se han generado nuevos elementos. Hay mayor opacidad y se activa el índice radiativo es alto, no se puede ya transportar por radiación y se activa la convección. Y en estrellas más masivas ocurre justo al contrario. Aquí es donde se activa el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, que es el segundo proceso de fusión nuclear que hemos nombrado aquí. Este ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, que se activa, como digo, en las estrellas más masivas, y en el resto se realiza por radiación. Bueno, aquí son las tres ecuaciones que modelan la estructura estelar, modelan el interior de la estrella. Y ahora vamos a pasar a la última parte de la charla, que es la de evolución estelar. Vamos a ver cómo se forman, cómo evolucionan y cómo pueden y por qué. Evidentemente, en la astrofísica, cuando se estudian las estrellas o los planetas, asteroides, galaxias, cualquier cuerpo, evidentemente la escala de tiempo de una estrella no es la del ser humano, mucho menos. Las estrellas duran miles de millones de años. Y entonces al ser humano le es imposible seguir la evolución de una única estrella a lo largo de su vida. Es imposible. Por tanto, tiene que estudiarlas individualmente, por grupos individuales. Al igual que, como analogía he hecho aquí, una mosca, si quisiera estudiar la evolución del ser humano en apenas 3-4 días que dura una mosca, pues no podría estudiar la evolución de un solo ser humano. Tendría que estudiar independientemente a los bebés, a adolescentes, adultos y ancianos, en esos 3-4 días que tiene de vida. Y eso es lo que hacemos nosotros con las estrellas. Evidentemente no tenemos el tiempo suficiente y tenemos que estudiarla en el momento en el que se encuentran en su evolución. Bien, las estrellas, como hemos mencionado al principio, se forman a partir de nubes de hidrógeno molecular. Son unas regiones enormes que se asocian también con regiones H2. H2 simplemente son regiones de gas ionizado, que llamamos quizá lo que es gas ionizado. Y dentro de esas regiones H2 existen lo que se conoce como globos de Box, unas regiones oscuras, muy frías,
con mucha densidad y temperatura baja suficiente para que se formen esas moléculas de hidrógeno. Y por eso tendrá el nombre de nube molecular, el nube de hidrógeno molecular. ¿Qué ocurre? Que a causa de la fuerza gravitatoria, con inestabilidades en la nube puede tener inestabilidades, por ejemplo, porque haya muerto una estrella masiva, porque haya nacido otra estrella en regiones circundantes, o simplemente por el viaje que hace la nube alrededor de la galaxia. Estas nubes moleculares son los objetos más densos de la galaxia, con perdón del agujero negro central, y son en estas inestabilidades que sufre la nube cuando en un cierto momento dado la fuerza gravitatoria colapsa la nube hasta que se alcanza la masa de Higgs. Masa de Higgs simplemente es la masa que debe tener una nube para que sufra un colapso. Eso se mide. Y empieza a contraerse. En ese momento empiezan a formarse en esos glóbulos de Bohr, en el interior de los glóbulos de Bohr, empiezan a formarse lo que se conoce como protoestrellas, ya son formas esféricas, pero en las cuales todavía no hay reacciones nucleares. Entonces se le da el nombre de protoestrellas. Una vez que se alcanza la temperatura suficiente, se activan las reacciones nucleares, la estrella empieza a brillar por los fotones de luz que emiten las reacciones nucleares y ya ha nacido una estrella. La mayoría de estrellas, más del 90%, cuando se forman, poseen un disco, lo que se conoce como un disco protoplanetario de materia alrededor de la estrella y a raíz del cual nacen los planetas también por colapso gravitatorio. Vamos a ver ahora, bueno, creo que sí, después de la transparencia vamos a ver la simulación de cómo se forma una estrella. Quería hacer hincapié aquí porque estamos hablando de eso, de cómo... me ha asustado. Es con la conexión. Pero al final con la formación estelar nos podemos preguntar, bueno, nuestro planeta, Júpiter, su mayor parte helio, hidrógeno también, los mismos gases que se encuentran en la estrella. ¿Júpiter puede ser alguna vez una estrella? Pues pudo serlo, si se alcanzara la masa en temperatura suficiente, pudo serlo, pero no tuvo la masa suficiente como para que se activaran y la temperatura como para que se activaran las reacciones en su interior y nazca una estrella. Evidentemente ningún planeta se fusiona nada en su interior, pero curiosamente en el año 1995 se encontró una especie de objeto muy curioso, al que se dio el nombre de enanos marrones, que tenían del orden de 13 masas de Júpiter, 13 masas jovianas, hasta 60 masas jovianas. Eran parecidos a un planeta y parecidos a una estrella a la vez. Resulta que no fusionaban nada en su interior, no fusionaban hidrógeno en helio, pero sí fusionaban isótopos del hidrógeno. Un isótopo es un elemento químico simplemente en el cual el núcleo tiene neutrones, aparte de sus protones, sus electrones tienen más neutrones, lo cual no altera la carga neutra. Y resulta que estas enanas marrones queman isótopos del hidrógeno como el deuterio, el tricio, y suscitaron mucha expectación porque, bueno, no alcanzaban la definición de estrella, pero sí estaban ahí a medio camino entre planetas y estrellas. Así que se incluyó como objeto subestelar y se le dio el nombre de enanas marrones. Vamos a ver ahora la presentación de simulación de cómo se forma una estrella, una simulación cortita de la NASA. Iba pasando como vemos aquí los millones de años después del Big Bang, es una estrella que se formó en un corto periodo de tiempo después del Big Bang. Y bueno, es una simulación muy corta, como digo, y aquí se ve cómo se colapsa la nube y empieza a haber reacciones y empieza a brillar la estrella. Ahí nace una estrella, en el momento en que se activan las fusiones nucleares y se libera energía, se libera todo. Ahora vamos a seguir. Bueno, ese sería el proceso por el cual se forma una estrella, a partir de esas nubes, con las gravitatorias. Y bueno, vamos a ver ahora, después de su nacimiento, llegan a esta etapa de la secuencia principal, que hemos mencionado anteriormente, y es la etapa de la cual la estrella pasa la mayor parte de su vida. Esa diagonal que teníamos en el diagrama, la tenemos nuevamente aquí. Se pasa la mayor parte de su vida fusionando hidrógeno en helio. Y bueno, aquí podemos ver el tiempo característico de las estrellas según su masa, de tal manera que estrellas como nuestro Sol, que es una masa solar, pues tiene un tiempo de vida de unos 10.000 años, 10.000 millones de años, perdón, duraría 10.000 millones de años. Nuestro Sol ahora mismo en la actualidad tiene unos 5.000 millones de años, se encuentra en la mitad de su vida, le quedan otros 5.000 millones de años más.
Y bueno, estrellas más masivas, de 15 masas solares, por ejemplo, duran menos tiempo, 10 millones de años. ¿Por qué? Porque cuanto más masiva, más rápido queman el combustible. De tal manera que estrellas, ya os digo, de 15 masas solares duran aproximadamente 10 millones de años. Y las estrellas más pequeñas, como las enanas blancas estas o las enanas rojas, de aproximadamente 0,25 masas solares, duran hasta 70.000 millones de años. Mucho mayor que la edad del universo, que tiene 13.800 millones de años. Es decir, nunca se ha visto apagarse en una estrella de este tipo, ni enanas blancas ni enanas rojas. Ahora pasamos ya a la parte final de la charla, en la que vamos a ver cómo muere una estrella, sus últimas etapas evolutivas, y bueno, digamos que la forma en la que muere la estrella depende de su masa. De tal forma, bueno, todas nacen a raíz de una nebulosa, como hemos explicado, la nube molecular. De tal forma que las estrellas medianas, como nuestro Sol, alcanzarán un estado que ahora explicaremos un poquito más en detalle, alcanzarán el estado de gigante roja, posteriormente expulsarán sus capas externas en forma de nebulosa planetaria, y en el centro dejará un remanente que se conoce como enana blanca. Eso es estrellas de nuestro Sol. Las estrellas más masivas, sin embargo, irán por esta rama y tendrán un final diferente. Las estrellas, como digo, más masivas se convertirán en supergigantes rojas, con un proceso similar al gigante roja, y explotarán en forma de supernova, un proceso mucho más energético que el de nebulosa planetaria, y dejarán como remanente nuevamente, según la masa, una estrella de neutrones o un agujero negro, las estrellas más masivas. Aquí tengo la siguiente. Vale, perdón. Eso, vamos a ver ahora la evolución a gigante rojo, que es una estrella como nuestro Sol. Ahí lo que ocurre es que la secuencia principal llega un momento en el que el combustible del hidrógeno se agota. Ya no surge lo que se llama, o sea, ya ha agotado todo el hidrógeno en su interior, se ha convertido todo en helio y surge lo que se llama el envenenamiento por helio de la estrella. En este momento, cuando se agota el combustible, ya no hay reacciones nucleares en el interior, es decir, no hay esa fuerza que luchaba contra el colapso gravitatorio, de tal manera que el núcleo se contrae. La estrella, para seguir luchando con su equilibrio hidrostático, el núcleo se contrae y las capas externas se expanden alcanzando radios de millones de kilómetros, se expanden enormemente y se enfrían porque se expande el volumen, y se pasan de esta forma a lo que en el diagrama que hemos visto, que era la gigante roja. Aquí tenemos una imagen comparativa para nuestro Sol aquí, un puntito pequeñito. Vamos viendo hacia arriba cómo se convierte, cómo algunas estrellas ya están en etapa de subgigante roja o gigante roja, como lo llevarán. Estas son supergigantes rojas, son estrellas más masivas, como Betelgeuse y Antares. Ahora veremos también cómo se alcanza ese estado de supergigante roja. Y bueno, he querido poner aquí el warning, porque realmente, bueno, hay modelos un poco más modernos que refinan un poquito lo que ocurre cuando se convierte en una estrella como nuestro Sol gigante rojo. Bueno, ya que estamos lo vamos a contar, me parece que estamos aquí. Lo que ocurre realmente es que es cierto que se agota el hidrógeno en su interior, como hemos dicho, se contrae el núcleo y las capas exteriores se expanden hacia la zona de gigante rojo. Pero llega un momento en el que si se alcanzan masas como las de nuestro Sol, de 0,59 masas solares, se alcanza la temperatura suficiente para que en el núcleo se fusione el siguiente elemento químico, que es el helio. Ahora el helio se va a fusionar en carbono. Ahí se alcanza la temperatura suficiente. ¿Qué ocurre? Que entonces la estrella vuelve a contraerse, de nuevo, vuelve a calentarse y a contraerse, pasando nuevamente un poco hacia la izquierda en el diagrama, y alcanza lo que se llama como la rama horizontal, en estrellas de baja metalicidad o en la zona de apelonamiento rojo, en estrellas de alta metalicidad que le dan ese color rojizo del vídeo documental. Una vez que vamos a recordar rápidamente en qué parte del diagrama estamos. En este momento, una estrella como nuestro Sol evoluciona a gigante roja. Luego, como digo, se alcanza la suficiente temperatura en masas de 0,59 masas solares para quemar X, vuelve a contraerse pasando en la rama horizontal. Y la estrella con mayor metalicidad que nuestro Sol es la zona de apelonamiento rojo. Vamos a volver. Una vez que estamos ahí, nuevamente ahora se agota el combustible del helio. Ahora, igual que se agotó el hidrógeno, se vuelve a acabar el helio.
y ahora no hay temperatura suficiente porque estas masas son masas intermedias, no hay suficiente masa como para que se queme ahora el siguiente elemento que es el carbono. Entonces lo que ocurre es que ya nuevamente el núcleo se contrae, las capas externas vuelven a expandirse en una segunda fase de gigante roja, alcanzando radios del doble incluso de que alcanzó la primera vez que alcanzó esa etapa de gigante roja, alcanzando 100, 200 millones de kilómetros de radio. Ya se forman estructuras gigantescas. Y aquí se dice que la estrella alcanza la rama asintótica gigante, que es donde alcanzará la mayor luminosidad que tendrá en toda su vida. Bien, ahí llegamos al primer final de las estrellas de esta masa, de 0,59 masas solares. Aquí lo que ocurre es que cuando, como digo, como se está quemando en el núcleo helio y en las capas externas se quema lo que queda de hidrógeno, se están fusionando dos elementos distintos en distintas zonas de la estrella con diferentes temperaturas y empieza a ocurrir, se genera lo que se conoce como pulsos térmicos y flashes de helio. Empieza a soltar material porque ya se agota ese combustible, se agota el helio, no hay fuerza suficiente, empieza a responder la estrella, empieza a soltar su masa, hasta que al final la estrella pierde la mayor parte de su masa, un 40 y un 60%, y dejando imágenes, expulsa su capa, su envoltura gaseosa de hidrógeno de helio, y nos deja imágenes tan espectaculares como esta. Esta es la nebulosa de ojo de gato, su similitud con un ojo de gato. Aquí vemos cómo va expulsando, hay como diferentes estructuras que primero expulsa, esto ocurre en unos centenares de siglos, expulsa sus gases al exterior, de hidrógeno y de helio, y en el centro deja una nana blanca de carbono y de oxígeno. Es lo que se ha podido quemar de ese helio. Es un nana blanca, un objeto muy compacto, muy denso. Que será mantenida, ya no hay fuerza en el interior, no hay fuerza nuclear que luche contra la gravedad. Entonces nos podríamos preguntar qué mantiene una nana blanca en esa situación estacionaria. Pues eso lo hace la presión de degeneración de los electrones. Aquí ocurre una cosa muy curiosa, que como hay densidades tan grandes, se dice que la materia está degenerada. ¿Qué significa eso de degenerada? Como cuando habíamos visto el átomo del átomo de hidrógeno, los electrones se iban llenando las capas orbitales menos energéticas. O sea, cuando hay estas densidades, los electrones llegan las capas menos energéticas de esos orbitales y paralelamente las más energéticas. De tal manera que sufre una presión hacia arriba que se conoce como presión de generación de los electrones. Y eso es lo que mantiene una nana blanca continua. Y esta presión será importante para ver los siguientes finales. O sea, ya estamos en los finales de la estrella, ya me queda un poquito de tiempo para acabar. Esa presión de degeneración de los electrones es algo similar a lo que ocurre cuando, por ejemplo, nos tocamos una mano con otra, aunque nuestro cerebro interprete que nos estamos tocando, a nivel cuántico no hay ningún contacto, en este caso la materia no está degenerada, pero sí hay una repulsión electrostática del electrón. Pues aquí, en estas densidades tan grandes que no se encuentran en la Tierra, ni mucho menos, se regenera la materia y hay un proceso similar que es esta presión de regeneración del electrón. Después de todo lo que pasa, por favor, queda transparencia. Esta es la simulación de la vida del Sol, en los cuales van pasando los días de años y van aplicando básicamente los procesos que hemos explicado ahora.
Y el cielo. Quizás tratando ya de algo de gigante roja, en la última etapa de su vida. Se dice que el Sol alcanzará la órbita de la Tierra y Marte, cuando se hinche como gigante roja, engullirá a los planetas, a la Tierra, a Marte también. En el fase de helio. Que alcanza la rama subtrópica de Islandia. Estos son los últimos flashes de ellos antes de dejar como remanente una enana blanca en el centro. Y al pulsar la tapa, la cobertura de la cerveza, se forma con nebulosa. Estas nebulosas se pueden ver también con telescopio, de hecho aquí en la asociación hay gente que hace una fotografía maravillosa. Y es un centro, como digo, que era la blanca de carbono. Vamos a pasar ya os prometo que quedan todas las transparencias para cerrar. Miguel, vamos a acabar ya con los dos finales de la estrella más masiva. Ya lo que queda simplemente la estrella más masiva, lo que ocurre aquí se convierten en supergigante roja. Aquí se alcanza la temperatura suficiente como para seguir fusionando elementos más pesados hasta que se llega al hierro. La estrella forma aquí una estructura en capa como la de una cebolla. Y bueno, se llega al hierro porque el hierro ahora, de forma distinta a lo que ocurría anterior, que se libera energía con la fusión, el hierro necesita energía para fusionarse. Un núcleo ya más complejo de 26 protones y necesita energía. De tal manera que llegamos al final 2 de las estrellas, perdón. Aquí tenemos estrellas de masa entre 9 y 30 masas solares. Lo que ocurre aquí es que se llega a un límite tal de densidad que se rompe la presión de generación de electrones de las enanas blancas. Llega a un límite de masa que se llama límite de Chandrasekhar. Chandrasekhar descubrió este límite a la edad de tan solo 19 años. Y entonces, como digo, aquí se rompe esa presión de generación de electrones. Lo que ocurre es que los electrones se recombinan con los protones del núcleo, y si recombino un electrón con un protón, lanzo pregunta al aire, que es partícula nacería, electrón, un neutrón, nace una estrella de neutrones, ¿correctamente? Las capas exteriores caen hacia las estrellas de neutrones y se genera una onda de choque que forma un evento muy energético conocido como supernova. Se alcanza del orden de tan solo un segundo de 10 elevado a 30 bombas atómicas explotando simultáneamente, es decir, un 1 en 30 a 0, millones de bombas atómicas. Y es un objeto muy denso, tal que una cucharada de energía, o sea, esa es la energía de supernova que se genera.
¿sabes? Por ejemplo, la nebulosa del Cangrejo. Y esa estrella de neutrones en el centro, una cucharadita de estrella de neutrones, que serían 15 millones de toneladas, para que veáis la densidad que se da. No vamos a ver la simulación de ella, sí es verdad que sí llegamos a la última diapositiva, que es el tercer final, estrellas más masivas, de más de 30 masas solares. Aquí lo que ocurre es que la masa ya es suficientemente grande como para sufrir un colapso gravitatorio, rompiendo ahora la presión de degeneración de la estrella de neutrones. Este líquido de masa lo calculó por Oppenheimer y Volkov, nos sonará Oppenheimer, que es la película del año pasado. Y es decir, si el núcleo de la estrella de neutrones tiene más de 2,2 masas solares, colapsa en un agujero negro. Y ya por último puesto, esta sería la última diapositiva, la tabla periódica de los elementos químicos, en la que podemos ver dónde se genera cada elemento químico. En estrellas masivas, gigantes rojas, supernovas. Y bueno, decir ya para terminar, si me permite, la diferencia entre el platino, que tiene 78 protones en su núcleo, y el oro, tiene 79 solo de un protón, y la de guerra que se han venido librando a lo largo de la historia por un inocente protón, que creó el oro. Y bueno, hasta aquí mi charla, espero que hayan disfrutado y disculpad todo lo que... El centro tiene una hora de cierre y tenemos que marchar. Bueno, ¿alguna pregunta rápida para César? Yo tengo una. Venga, que ahí se te oye bien. Antes había dicho que el Sol tiene el 95% de luz todavía. Sin embargo, estamos en la mitad de su vida. Sí, tu compañero antes dijo que el Sol... No, tu compañero dijo antes que el Sol tiene un 95% de hidrógeno y un 7% de helio. Pero si la estrella muere cuando consume el hidrógeno, ¿por qué le queda la mitad? Si toda Pero tiene que tener en cuenta la velocidad y el ritmo de fusión. Eso. Exactamente, por el ritmo de fusión de hidrógeno en helio. Más rápido. Todavía le queda bastante suficiente tiempo para que va más rápido exactamente la fusión, de manera que reduce ese tiempo, o sea, con la velocidad de fusión. ¿Alguna pregunta más? Disculpar todos los inconvenientes. No.